Muchas gracias, don Mario. Y finalmente cedo la palabra a don Javier María. Muchas gracias a vosotros por invitarme, especialmente a la Asociación Católica de Propagandistas en general, muy particularmente a Rafael Cano como secretario y muy particularmente a otro ponente, Eusebio Nuño, que me propuso o sugirió mi nombre. Vamos a ver, tienen suerte hasta ahora que intervenga, porque no me queda más remedio que acortar, porque iba a empezar por el Génesis e iba a seguir. Bien, voy a saltar prácticamente a Santo Tomás de Aquino. Y lo que sí, del Génesis no puedo dejar de citar algo que es clave. Bien, y es que Dios nos crea hombre y mujer. Y digo ¿por qué? Porque aquí lo que se debate es familia, escuela de amor y libertad, y nuestra mesa concreta, educación, libertades y derechos. Bien, el próximo atentado, por así decirlo, contra la libertad educativa es precisamente la ideología de género, que ya el primer ponente de esta mesa, pues el señor Olmedo, ya ha dejado caer al final cuando ha hablado de ideología de género. Y digo porque, vamos a ver, muchas veces, a lo mejor habiendo en el público tanto maestros, pues a lo mejor lo consideran un poco excesivo lo que voy a decir, pero muchas veces se puede decir que después de Santo Tomás de Aquino no se ha dicho nada interesante. Y digo ¿por qué? Santo Tomás de Aquino dejó claro, luego la Iglesia lo ha ido recogiendo a lo largo del tiempo, numerosas encíclicas, lo que era la educación. Bien, que la educación no era ni más ni menos que llevar, acompañar al educando a la virtud, bien, que es el camino de la felicidad. Bien, y tan es así que los papas recogieron luego esta doctrina en encíclicas sobre la familia, porque corresponde, es una competencia directa de la familia. Y Santo Tomás tenía un pensamiento muy interesante que decía que sin la unión de amor, que era el matrimonio, se podía procrear, pero no se podía educar. Es decir, cuando muchas veces hablamos de que el matrimonio, la familia es la primera escuela, tiene muchísimo fundamento, y no solamente religioso, sino ya de antiguo. Antes el señor Nasarre ha citado a Aristóteles y la ética de Nicómaco. Bien, es verdad, el tema ético en la educación es fundamental porque se puede decir, reduciendo todo demasiado, que es una parte de la ética. Bien, entonces aquí es donde introduzco yo el elemento de la ideología de género. ¿Y por qué? Porque vamos a ver, la ideología de género, o muchas veces cuando se habla de la crisis de la educación, no se tiene en cuenta que está muy vinculada, incluso desde los años 70, a la crisis de la familia y a la crisis del matrimonio. Bien, de tal manera que en efecto, cuando una familia anda desavenida, bien, la educación queda muy repercutida. Bien, y cuando además se nos introduce la ideología de género, que no es ni más ni menos que una bomba de relojería contra la antropología humana, y nos quiere cambiar los conceptos básicos, los más básicos, hombre y mujer, bien, nos lo cambia de tal manera que pretende que la educación entre, y ahora citaré las leyes concretas, entre por esa senda, pues claro, no nos queda más remedio que acudir también nuevamente a Santo Tomás de Aquino, cuando decía que la degeneración más grave es la degeneración de los principios. Cuando se niegan aquellos primeros principios reconocibles de manera natural, todas las consecuencias lógicas que se saquen de aquellos principios negados o que sustituyan a estos principios, bien, están equivocadas. Bien, en ese aspecto, la psicología moderna nos enseña que la frustración que produce violencia. Bien, muchas veces en los colegios se está intentando volcar, no como debiera ser la educación, que tiene un trasfondo filosófico, científico. Bien, se ha colado la ideología. Bien, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha dictado la ley de identidad sexual, bien, que no es única de la Comunidad de Madrid. Murcia, un mes antes, en mayo, también la dictó. Bien, ¿esa ley qué establece? Esa ley establece, es una pena porque con las prisas, sinceramente quería haberme traído la ley en su integridad, pero entre todos los papeles que traía, por lo menos algún artículo he podido encontrar. Hay una parte fundamental, que es el artículo 4.1, y ahora lo vincularé a los últimos artículos que tratan sobre la educación. Dice, toda persona tiene derecho a constituir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual. La orientación, sexualidad e identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de autodeterminación. Bien, ¿y a qué obliga esta ley de identidad sexual de la Comunidad de Madrid?
Pues obliga, entre otras cosas, en el artículo 29.2, a que se elabore una estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de género que se aplicará en todos los niveles y etapas formativas y que será de obligado cumplimiento para todos los centros educativos, públicos, privados o concertados. Bien, luego más adelante, en los artículos, en el 40 y tantos, en los artículos finales, se establece en el artículo 53 el sistema de sanciones y las sanciones concretas que se pueden imponer por vulnerar todas las disposiciones de la ley. Entre ellas, no solamente hay multas económicas, sino la inhabilitación para ejercer cualquier prestación de servicios públicos. La educación en este aspecto se necesita de las correspondientes autorizaciones, licencias, conciertos, se retiran también las subvenciones, bien, con lo cual se deja la facultad de los padres de elegir un centro coherente con su manera de pensar muy lastrada, porque los centros o se oponen radicalmente a esta nueva ley o, sinceramente, la identidad del centro desaparece. Bien, porque la ley va más allá. La ley establece que en los colegios, con independencia del sexo biológico, porque lo importante es la identidad del género, bien, los colegios deberán facilitar a los alumnos que utilicen los baños o servicios públicos que les corresponda según la identidad sexual que sientan, con independencia de que tengan informes médicos, de que se hayan hecho tratamientos médicos de algún tipo. Eso, entre otras cosas, aunque suene irónico y suene chistoso, pues algunos, si cuando teníamos 16, 17 años nos hubiéramos enterado de aquello, pues nos hubiéramos metido en los vestuarios de las chicas. Bien, a ver qué va a ocurrir, porque, claro, es un derecho fundamental, no se puede indagar sobre si una persona, cuando se manifiesta con una identidad o no, no se puede indagar si es una manifestación interesada o es genuina. Bien, no sé, no quiero que pasen, sinceramente, mis 10 minutos, rogo que me haga el gesto cuando sea oportuno. Bien. Y claro, la libertad en este aspecto hay que ejercerla. Bien, hay que ejercerla porque aquí se ha dicho en varias ocasiones, y yo estoy conforme, pero voy más allá. Muchas veces, en la primera ponencia o en la primera mesa, bueno, pues ha hablado de la crisis de valores, pero en el fondo, sinceramente, no existe tal crisis de valores. Lo que existe es una crisis de valor en singular. Porque siendo mayoría, como hemos dicho, cuando se modificaron las leyes, en efecto, y estaba paralizado la concertación de colegios, bien, se llega un nuevo gobierno, se inicia un nuevo proceso de concertación de colegios y ¿qué se descubrió? Que había una demanda social. Bien, lo que pasa es que muchas veces no tenemos el valor de defender aquello que queremos defender. Bien, y claro, desde la Asociación Católica de Propagandistas, pues entiendo yo que sí que se debe tener claro una cuestión, que es que los católicos no es que podamos ser libres, es que tenemos la obligación de ser libres. Decía Aparicio Guijarro que cuando el hombre Dios nos dijo, sed buenos, nos dijo, sed libres. Bien, esa libertad la deben ejercer los padres, la deben ejercer los directores del centro, los profesores, dejando aparte cuestiones éticas, cuestiones morales. Lo que está claro es que no se puede en los colegios forzar, como se va a ir forzando por comunidades autónomas según vayan surgiendo la ley de identidad de género, salvo que alguien acuda al Constitucional, porque en efecto está invadiendo competencias que no son de las comunidades autónomas. Pero como el recurso para recurrir al Constitucional se necesita determinado número de senadores o de diputados o el defensor del pueblo, salvo que algún grupo de estos haga algo, la ley va a seguir por ahí. Vean qué es lo que decía yo, que lo que se necesita es una oposición firme. Y firme, aunque sea ya de objeción de ciencia, porque se va a intentar imponer en los colegios algo que, cuando ha hablado el primer ponente sobre los límites de la libertad, el Tribunal Europeo y nuestra Constitución lo reconoce en el artículo 27, uno de los límites que hay precisamente en la libertad educativa es que no se puede educar, no se puede formar transmitiendo criterios que no son científicos o que son anticientíficos. Bien, la ideología de género no hay ni un solo argumento científico de peso, ni de peso ni no de peso. Es que no hay evidencias científicas. Por tanto, yo a lo mejor me he salido un poco del tema, pero como abogado que soy de derecho de familia, a mí lo que me preocupa es el tema de la ideología de género, que hoy en día es el gran arma de la revolución. Y simplemente quiero recordar que Benedicto XVI, con razón, dijo muchas cosas sabias,
pero una de las que a mí, por lo menos profesionalmente, más me ataron fue cuando dijo públicamente que lo que tenía Europa era una crisis de paternidad. Bien, porque al hombre, al varón, se le estaba ignorando en muchos ambientes. Entiendo por eso que cuando hablemos de libertad y de derechos debemos tener en cuenta que el primer derecho que existe es a no comunicar errores, a que a los niños se les enseñe que hay dos sexos y que una cosa es el respeto a personas que puedan sentirse de otra manera y otra cosa es caer en la estulticia que hemos caído de admitir determinados conceptos sin discutirlos, como tolerancia, sin darnos cuenta que una cosa es la tolerancia y otra cosa es la indiferencia, o discriminación. Siempre se habla de discriminación sin tener en cuenta que la discriminación es buena, es muy buena. Lo que es malo es la discriminación injusta. Un maestro debe discriminar, porque ese es el criterio de excelencia. Debe aprobar o premiar a los que son buenos estudiantes y debe, de alguna manera, espolear a los que son malos estudiantes. Si caemos en la perversión de dejar que en diferentes leyes educativas, en los programas educativos, se nos vaya colando la lucha del lenguaje, transformando realidades contundentes en vaguedades, sinceramente, habremos fracasado como sociedad. Nada más, muchas gracias.